Sistemas on-grid, inyección a la red. Una elegancia, pero lastimosamente se va la energía y pailas. ¡Se ha ido! ¡Todo! ¡Se ha ido! Te quedaste sin nada, así tengas 50.000 paneles solares. Ahora bien, ¿cómo le podríamos agregar baterías para que si se va la energía normal, tradicional, sigamos teniendo energía nosotros con una fuente de respaldo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y muchísimo más. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y dale like. Con la mejor energía, bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Pasa familia, ¿cómo estamos el día de hoy? Este proyecto me lo envía uno de nuestros aprendices de los cursos virtuales. Me dice, profe, vea, encontré este sistema de inyección a la red de 14 paneles solares. Tiene un inversor de esos de inyección de la marca Afor relacionado con 14 paneles. Están ahorrando energía con el sistema, produciendo su propia energía con paneles solares. Pero lo que pasa en Ecuador es que se está yendo mucho la energía, profe, se está yendo la energía y no demoran llegar a abril y otra vez esos cortes de energía de 14 horas. Entonces la gente se está volviendo loca. Uy, 14 horas al día sin energía, muy duro. Entonces me dice, profe, ¿cómo hacemos para este sistema de inyección a la red relacionarlo con baterías? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en resumen, en estos momentos en Ecuador hay un sistema fotovoltaico de inyección a la red pura con este espectacular inversor de la marca Afor, o como se diga. Tiene 14 paneles solares relacionados. Entonces vamos a ver cuáles podrían ser las alternativas para poder tener baterías, porque ustedes saben que la principal desventaja de un sistema de inyección a la red es que si se va la energía, pailas, se fue la energía del todo, así tengas 50.000 paneles solares, porque la inyección a la red pura es así, el inversor se bloquea, se apaga, se desconecta. Entonces, vamos a empezar por el análisis del HSP. Entonces, según la ubicación que me envía, primero que todo, los paneles están orientados de esta forma. Pues básicamente la mejor orientación que podríamos tener esta disposición, pues los paneles en teoría tendrían sol todo el día. En el lugar que me envían tenemos un HSP de 3 horas, eso lo sacamos con la página de PBGIS. Aquí tenemos algunos datos generales del proyecto, 14 paneles, más o menos tenemos una producción de 21 kilovatios diarios. Aquí tenemos la producción mensual, anual, mejor dicho. Y en ese momento que tomaron el pantallazo, el sistema estaba dando el 6% y eran las 5 de la tarde. Totalmente mágico este sistema. Bueno, entonces aquí tenemos la producción en los diferentes meses. Este sistema más o menos va a cumplir un año. Hay unos meses donde tuvimos mayor producción, otros meses donde estuvo muy suave. Entonces, la mínima producción que registramos en ese año del sistema de inyección fue de 10 kilovatios, la máxima fueron de 20 kilovatios diarios. Ahora, el poderosísimo inversor Afor que tienen relacionado es de 8.000 vatios. De 8.000 vatios aparentemente. Ah, no, perdón. Es de la referencia 8.000, pero es de 11.200 en máximo. Entonces, aquí lo que yo propongo, o sea, normalmente este inversor va a estar relacionado al tablero directamente de la casa combinando con la energía de la red. O sea, en el tablero de la casa normalmente llega la energía de la red y llega la energía de salida del inversor. Entonces, yo propongo lo siguiente, hagamos otro tablero donde lleguen las dos energías y la salida de ese tablero, póngale pues cuidado, vea, ese es el tablero pues auxiliar que vamos a colocar y este es el tablero de la casa. Entonces, la primera opción es una opción relativamente económica, sin necesidad de modificar el sistema actual de inyección a la red. Lo que vamos a hacer es que colocamos un tablero nuevo en donde combinamos la red y el sistema de inyección. La salida de ese tablero, o mejor dicho, aquí estamos representando ese tablero nuevo, donde estamos combinando el sistema de inyección y el sistema de la red. Vea, por un lado sacamos energía
para un inversor cargador de baterías de litio. Entonces, vea, sacamos energía con cable número 8, un breaker de 40 amperios de 2 polos, metemos esa energía al AC-in del inversor y el AC-out del inversor lo mandamos a una transferencia de 3 estados, una transferencia manual. La energía que sale de ese tablero también la mandamos a la transferencia. O sea, la transferencia va a quedar con 2 fuentes de energía, la energía que saldría del inversor y la energía que viene de la combinación del sistema de energía solar. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana este inversor se dañó, necesitan hacer una reparación, un mantenimiento, pues giran la perilla y dejan el sistema de la casa, el tablero de la casa alimentado como estaba originalmente, con el sistema de inyección y el sistema de la red. Entonces, si giramos la perilla al otro lado, pues ya estaríamos relacionando la casa directamente con el inversor nuevo. ¿Qué es inversor? Es un inversor cargador, básicamente. Bueno, entonces, ¿cómo es la película? A ver, el inversor va a estar cargando las baterías, vea, 3 baterías en paralelo de 300 amperios a 48 voltios, va a estar cargándolas allí con la energía de la calle y del sistema de inyección, con la energía combinada allí. ¿Listo? Y básicamente podemos programar el inversor para que nos dé bypass. ¿Qué significa bypass? Que siga la energía de la calle y la energía de inyección derecho a la casa, siga derecho, ¡fum! Derecho. Y cuando se vaya la energía de la calle, que se bloquea el inversor de inyección, pues ponemos a camellar durísimo las baterías y alimentamos la residencia, manejando ahí la tranquilidad. ¿Listo? Vuelve la energía de la calle, automáticamente vuelve a trabajar la energía de la calle combinada con el sistema de inyección en bypass, o sea, el inversor deja pasar derecho mientras va cargando las baterías cuando se descargaron. Esta opción, que es la opción número 1, esa opción es para no modificar el sistema de inyección que está ahí, porque si el sistema está formalizado, pues perderíamos la formalización, los permisos de la red, la venta de energía, si estamos vendiendo energía y demás. Perderíamos esas ventajas. Ahora, la opción número 2, es quitar el inversor de inyección. Quitamos el inversor de inyección, utilizamos los mismos paneles y utilizamos un inversor que combina los dos mundos, el sistema aislado y el sistema de inyección. Entonces, colocamos los 14 paneles al inversor nuevo, colocamos las baterías y el sistema lo que va a hacer básicamente es, con una transferencia manual, es que si queremos quitar la planta solar, pues dejamos la red directa a la casa. Si queremos relacionar la planta solar, giramos la transferencia manual. Eso es todo. Entonces, este tiene una gran ventaja porque siempre, sin importar que la energía se vaya, va a funcionar la casa con paneles como prioridad, segunda prioridad la red y última prioridad las baterías. O podemos programarlo como primera prioridad paneles, segunda prioridad baterías y tercera prioridad red. En Ecuador recomendaría prioridad paneles, segunda prioridad red y última prioridad baterías. Este sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si dejamos cuando se vaya la energía, las baterías no van a estar cargando, ya que el inversor de inyección se bloquea y no va a producir. Entonces, básicamente esas baterías nos suplirían pues las horas de autonomía que quiten la energía. ¿Listo? Entonces, un pequeño repaso rápido de la última opción. Quitar el sistema, el inversor actual y colocar un inversor que haga las dos funciones, que cargue en baterías y que inyecte a la red, que alimente la casa con las baterías, con los paneles, con la red, mejor dicho, un inversor súper, hiper, mega inteligente. Ahora, la opción número 1, que es más fácil de instalar, porque pues sería pues un cargador de baterías, valdría unos $12,000, $12,563, y la última opción, que es mucho más eficiente, valdría $13,200. Estos valores son solamente de baterías y de inversor. Faltarían agregar los accesorios eléctricos y demás. Digamos que en accesorios eléctricos y demás nos gastemos menos de $1,000, podríamos llegarnos a gastar. Bueno, mis amigos, ¿qué tal la clase de hoy? Convirtiendo una planta de inyección o agregándole baterías a una planta de inyección pura. Muchas gracias por haber participado el día de hoy y a continuación las sorpresas. Recuerden que en estos momentos, si estás viendo hoy 26
de febrero del 2025, ya casi empezamos el diplomado, que ese diplomado lo damos solamente 2 veces al año, imagínate tú. Pero los cursos básicos sí los estamos dando constantemente. Entonces, si te quieres capacitar, escríbeme y a continuación las sorpresas para que tengan su beca del 80%. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.